5. Y estamos ya de regreso, como les habíamos dicho, está con nosotros el señor arquitecto Patricio Donoso, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, y el doctor Jorge Benavides, constitucionalista, pero además decano de la flamante Facultad de Derecho de la UTE. Así es que bienvenidos a los dos, gracias por acompañarnos. Arquitecto Donoso, hay una decisión del CNE de dar paso, además de lo de la Corte Constitucional, a recoger las firmas para una posible consulta. Y en esta consulta hay algunas cosas donde la Asamblea tendrá que jugar un rol. Y creo que desde el punto de vista de la Asamblea, ¿cuál es la lectura que hacen de esta apertura, digamos, de abrir la puerta para iniciar el camino a una reforma, sobre todo dirigida a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco, muy buenos días, gracias por la invitación, sin duda, y un gusto, pues, el compartir este panel, esta mesa de trabajo con Jorge Benavides. Lo que quiero hacer para contestar su inquietud periodística es tomarme un minuto de hacer historia. Yo, como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano hace 11 años, acudí a Montecristi, representando a los empresarios, para decirles a quienes estaban ahí, redactando la Constitución, que en la práctica la hizo el señor Viciano, ese español con su equipo que, voy a decir un quiteñismo con su dueña Francisco, dio redactando la Constitución de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia y también la del Ecuador. No sé si de Cuba, porque no sé si Cuba tenga o no tengo idea. Capaz que le modificaron a la que ya claro, han guardado ahí. No soy experto en temas cubanos, no lo sé, pero sí sé que Viciano intervino al menos por ser generoso en aquella redacción de Montecristi. Y yo, como presidente en aquel momento del Comité Empresarial, dije que era un absurdo el desobedecer. ¿La creación? Claro, perdón. ¿La creación del Consejo? Claro, la creación. Era un absurdo el contradecir a Montesquieu, que hace más de 2 siglos nos dijo que había 3 poderes o 3 funciones del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y se inventaron este 5º poder. Yo allí alerté de esto, pero soy sincero y ante la gente que me escucha a través de EXI, Radio Democracia, lo voy a hacer como siempre sincero. Ni me oyeron. Y resulta que crearon este Consejo de Participación, que es un error sin duda alguna, porque no cumplió el objetivo de participación ciudadana, porque no hubo. Estatizaron la participación, con lo cual se anuló. Se anuló, se autoanuló. Segundo, no se hizo el combate a la corrupción, que era uno de sus papeles, y lo que se hicieron es aquellos los nombramientos de autoridades de control. En fin, esta historia la hago porque sigo manteniendo la misma línea, Francisco. Este consejo tiene que desaparecer, tiene que ser cerrado. Pero claro, esto toma un tiempo, porque si lo hacemos, lo tenemos que hacer constitucionalmente. Yo voté en contra de la Constitución de Montecristi, Francisco, y un colega suyo me criticó porque yo voté en contra, es el que ahora está en Telesur, Orlando Pérez. Me criticó en radio, me parece que en el periódico El Telégrafo en aquel entonces. Me criticó y yo le contesté que era mi derecho pues votar no. Para eso hicieron el casillero del no. Y claro, ganó el sí. Y sin embargo soy de los que sí respeto la Constitución. Y de acuerdo a la Constitución, artículo 442 y 441, hay cómo hacer estos cambios, pero siguiendo un lineamiento que toma tiempo y en un caso tomará costo económico también, porque hay que hacer una consulta popular. Frente a eso, sí existe un consenso importante en la Asamblea para viabilizar esos cambios. ¿Usted creería que sí hay, que se puede conseguir los votos necesarios para viabilizar? ¿Sí? Tuvimos hace unas 3 semanas una reunión del presidente de la legislatura con los jefes de bloque y los vicepresidentes y los miembros del CAL, y yo veo que hay casi unanimidad, tal vez algunas diferencias en la forma o en el camino, porque hay 2 caminos, el uno es reforma parcial a la Constitución y la otra es enmienda a la Constitución, que es el texto para disminuir las prerrogativas de este Consejo de Participación Ciudadana, pero dicho de una forma u otra o hecho de una forma u otra, todos los caminos llevan a Roma. Y el camino es eliminar
el Consejo de Participación, que tomará tiempo. Explico rápidamente. El 441 habla de las enmiendas. Tiene que darse entre el primero y segundo debate 13 meses, lo cual significará 1 año y medio hasta lograrlo. Pero con lo cual entonces se alarga y no va a haber... Así es, se alarga, pero es más barato. Ya. Es más barato. Pero a lo mejor por ahorrarnos así es. podemos causarnos un lío democrático. Así es. El otro es el 442, que significa, que es el que aparentemente se está escogiendo, hacer una reforma constitucional parcial a través de una consulta popular que tiene su costo, y en tiempo es más o menos 1 año, porque tomará 4 o 5 meses hasta recoger las firmas, 133.000 firmas. Segundo, tiene que mediar 90 días entre el primero y el segundo debate y luego 45 días para llevar adelante el referéndum propiamente dicho. Estamos hablando de casi 1 año, Francisco. Por tanto, una de esas dos vías. De todas maneras. Saludar nuevamente al doctor Benavides. Jorge, los dos caminos, porque en definitiva la Corte Constitucional ha calificado a dos modalidades, de la una que era vamos a eliminar el Consejo y esta otra que tiene una propuesta más amplia, que es una reforma parcial de la Constitución. Y jurídicamente estas dos, si van a caminar, se pueden juntar las dos iniciativas. Jurídicamente, ¿qué se puede hacer? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con el arquitecto Donoso respecto a este tema de gran importancia, como es la reforma constitucional en relación al Consejo de Participación. Ciertamente hay dos iniciativas ciudadanas que han sido calificadas por la vía de procedimiento, como se denomina por parte de la Corte Constitucional, en el sentido de que sea por la reforma parcial, como bien lo ha expresado Patricio, por el artículo 442 de la Constitución, para que exista un trámite previo en sede legislativa y la posterior ratificación vía referéndum. Jurídicamente, ¿qué nos dice el Código de la Democracia? Que una vez que se haya iniciado el trámite de una iniciativa ciudadana para reformar la Constitución, no se puede avanzar con otra. En este sentido, artículo 192. Así es, en este sentido, lo más adecuado sería que se junten ambas propuestas. Si bien evidentemente pero si las dos están calificadas. Claro, las dos están calificadas, pero claramente el Código de la Democracia señala que quién sería la iniciativa que en principio esté siendo tramitada, no existe la posibilidad de presentar otra. En este sentido, lo más adecuado sería, para ir de acuerdo a lo que dice el ordenamiento jurídico, de que se unifiquen estas propuestas. Si bien, como usted ha señalado, Francisco, tienen un alcance distinto. En principio, la consulta para modificar la Constitución por el movimiento ahora tiene como la finalidad la eliminación del Consejo de Participación, mientras que la de propuesta, la iniciativa de este Consejo de Reinstitucionalización, tiene un alcance mayor, en el sentido de que no habla solamente de eliminar el Consejo de Participación y traspasar estas atribuciones de designación de autoridades a la Asamblea Nacional. Pero claro, con una diferente estructura que en principio supondría la existencia de un Congreso de 2 cámaras, de una Asamblea Nacional que tenga un Senado por un lado y por otro lado una Cámara de Representantes. Y adicionalmente reformas también relacionadas a la Fiscalía y su relación con el Consejo de la Judicatura. Me parece que lo idóneo jurídicamente, reitero, es que se unifiquen las propuestas y también por el tema de costos que supone esto. La recolección de 132.000 firmas, un poquito más, cerca de 133.000 para un periodo de 180 días, 6 meses, es un tema complejo. Y en este sentido, qué mejor que todas las iniciativas se puedan unificar. En este sentido, si por un lado en temas de la recolección de firmas, por otro lado también que las iniciativas se puedan unificar, puede dar paso también a que exista la mayor posibilidad de que sean discutidas estas iniciativas de la manera más amplia posible, con todos los colectivos, con actores políticos y con la sociedad en su conjunto, toda vez que el tema del Consejo de Participación Ciudadana ha sido, por decirlo de alguna manera, uno de los elementos de esta Constitución de Montecristi que más críticas ha recibido. ¿En qué sentido? Porque complementó esta idea de este presidencialismo reforzado en detrimento de las atribuciones de la Asamblea Nacional, porque se sacó dentro de las competencias de la Asamblea la designación de autoridades de control para atribuirle estas facultades a un órgano que en su momento no era electo ni siquiera por voto popular. Más allá que incluso la incorporación de la posibilidad de elegir los consejeros vía voto popular era contrario incluso a la voluntad del constituyente, porque era una forma distinta de organización de la participación ciudadana. Entonces creo que de cara al futuro institucional del Ecuador, lo más adecuado es, en definitiva, que este consejo desaparezca y que se unifiquen las iniciativas. Claro, parecería que hay un consenso en desaparecer,
pero sin tener ya al padre Tuárez, que ayudó un poco a tomar conciencia de qué significaba ese consejo. Ahora hay un consejo que está más calmado, que ha dicho, vean, no me voy a meter, no, lo que quiero es defender la institucionalidad. Frente a eso, ¿ese discurso ayuda para que bajen las aguas? ¿O cómo no dejar que eso, digamos, no es de personas, sino es la institucionalidad, ¿no? Así es, la discusión es cómo se inserta un consejo de participación que, como bien se ha señalado, estatiza la participación ciudadana en un modelo de democracia representativa que tiene lógicas de democracia directa, consultas populares, referendos, plebiscitos, sillas vacías, presupuestos participativos, en fin, un instrumental grande de instrumentos para que los ciudadanos directamente tomen decisiones. Pero este Consejo de Participación es muy complicada su existencia como tal, ya por la objeción que se hace de que no combatió a la corrupción, que es un tema que finalmente tampoco contribuyó a la participación ciudadana, y las designaciones de las autoridades de control han sido objeto de serias observaciones a lo largo de la existencia de 11 años de la Constitución, 5 consejos de participación que han pasado, unos transitorios, otros permanentes. Y como usted señala, Francisco, es un tema que va más allá de las personas, es un tema institucional. Ahora, lo segundo que habría que pensar es que, bueno, desaparece el Consejo, pero la función de transparencia sigue establecida en la Constitución. Claro, porque finalmente es un quinto poder, que es un órgano donde están varias una de las instancias. Instituciones que están las superintendencias, está el Contralor. Entonces, la Defensoría del Pueblo. Entonces, en ese contexto, bueno, más adelante tendrá que discutirse la existencia mismo también de la función de transparencia como tal. Porque claro, al final el Consejo... Pero esa sí necesitaría un tratamiento distinto a la reforma parcial. No, yo creo que igual con la reforma parcial tendrán que irse ajustando todas estas cosas. Hay algunas personas que sostienen que la reforma parcial, claro, que no es adecuado, pero finalmente ese tema ha sido zanjado incluso por el dictamen de la Corte Constitucional. Claro. La Corte ya cerró la discusión en el sentido de que se lo puede hacer por reforma parcial. Y yo creo que está bien lo que dice la Corte, porque en definitiva no supone ni modificar los procedimientos para cambiar la Constitución, por un lado, ni tampoco supone restringir derechos. En este sentido es viable plenamente que sea discutido por reforma parcial, que incluso tiene algunos aspectos que son importantes, porque hay discusión previa, como se señala en Asamblea Nacional, y luego hay ratificación popular en referéndum. Claro. Si en el referéndum no obtiene la mayoría absoluta de votos válidos, pues simplemente esa reforma no pasa. ¿Y se queda ahí? Si en Asamblea Nacional no reúnen los 91 votos, tampoco pasa. Arquitecto Donoso, entonces uno pensaría, ¿se puede crear el Senado? ¿Hay algún ambiente o prefieren solamente la eliminación y pasar a la actual asamblea con algún otro mecanismo para que se pueda nombrar como se ha hecho y se hace en todos los parlamentos, que determinados puedan ser ratificadas las autoridades, sobre todo las de control, incluso a propuesta del propio presidente, o sea, manteniendo un esquema? El Senado, ¿cómo está? ¿Cómo ha calado ahí? Yo me apunto al tema Senado, yo voy a explicar el por qué. Sí, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con las 3 resoluciones de la Corte, o la resolución de la Corte con 3 puntos. La una, inherente a la autonomía de la Fiscalía. La vindicta pública, que hace la Fiscalía General del Estado, necesita tener independencia, y eso es clave en democracia. Hay un segundo punto que hace relación a la disminución, es decir, a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, de la cual ya hablamos, y por supuesto estoy de acuerdo. Y la tercera es la bicameralidad. Yo sí estoy de acuerdo con la bicameralidad, y lo digo de frente, porque más de 112 países en el mundo la tienen, y por algo ha de ser. No hay que ser xenófobo, hay que copiar las cosas buenas del extranjero. Y si 112 países lo tienen y viven democracias mucho más limpias, por así llamarlos, ese adjetivo calificativo lo digo con respeto, por algo ha de ser. Y la razón es la siguiente. Es evidente que en la primera Cámara, en la Cámara de Diputados, si la queremos llamar así, ahí se dan el fragor de la discusión, es mucho más de la gente, allá llegan las iniciativas de ciudadanas, y allí se debate con mayor vehemencia en la Cámara de Diputados. Luego esto pasa a la Cámara de Senadores, que es más reposada, se supone que estará constituida por gente de mayor experiencia, y es el paso previo para que la ley aprobada, en el caso de que así sea, luego de haber pasado el primer filtro, vaya al Ejecutivo.
Y el Ejecutivo... No se olvide que acaban de eliminar, diciendo que estas características especiales que uno quisiera para el Senado no pasan. Ese es un son error. derechos. Ese es un error. ¿Sí? Yo hubiese dado una calificación mayor, pero en democracia hay que aceptar las resoluciones de los otros también. En otras palabras, la política es el arte de lo posible y hay que hacer lo que se puede hacer. Y si es que, como diría nuestra gente y otro quiteñismo, es lo que hay. Esto es lo que hay. Es lo que hay. Pero a veces por esto es lo que hay, nos ha tocado... Así es, vivir unas cosas que hubiésemos que es lo que hay también. Exacto. Que no hayan, cuidado, pronuncien mal y digan, no digo de la forma en que no se debe decir, pero se ríe Milton. Pero es lo que Entonces, hay. sí. Y yo estoy de acuerdo Por porque... la bicameralidad. Sí, claro, esa Cámara del Senado va a ser mucho más ponderada. Y va a direccionar mejor los proyectos que van al Ejecutivo para su aprobación o veto, y sea total o parcial, primera cosa. Y segunda, yo pregunto a manera de respuesta, Francisco, a su inquietud periodística, ¿existen diputados actualmente provinciales y también nacionales? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Mire, yo fui diputado nacional o asambleísta nacional o congresista nacional o parlamentario, hago una pequeña digresión, yo prefiero llamarle Congreso. Porque esto de asamblea es una copia de Chávez. ¿Por qué asamblea? ¿Por qué asamblea? Si existe el Congreso de los Abogados, existe el Congreso de Fútbol, el Congreso de los Arquitectos, ¿por qué no puede existir el Congreso? En España existe el Congreso de los Diputados, el Congreso. Lo que pasa es que cambiaron de nombre, en este país se cambia de nombre y se cree que todo se soluciona. Al Banco de Fomento le pusieron Ban Ecuador y se han acabado, y no es así, pues. Y se acabaron las deudas para algunos. Exacto. Ese es el problema. Ese es el problema. A veces esos cambios sí ayudan, pero para los vivos. Para licuar. Exacto, para licuar. Sí, por eso. Sí. Pero claro, los cambios de nombre, siempre hay que tener cuidado con los cambios de nombres, porque muchas veces significa el engaño de decir todo se mejoró y tener que cambiar la papelería. Usted diría por respaldar la propuesta de este Consejo de Reinstitucionalización. Exacto. Lo que la Corte ha dicho, esto sí pasa. Claro, y ahí están gente muy prestante. Pablo Dávila, para empezar. Están los expresidentes Gustavo Noboa, Rosalía Arteaga, está Enrique Ayala Mora, está José Ayala Lazo, está Hernán Pérez Luz. Está gente prestante, gente honesta que está direccionando muy bien los cambios que ha menester. Y la Corte, por eso empecé diciendo en esta segunda pregunta suya, que creo que la Corte actuó bien al dar paso. No estoy totalmente de acuerdo con la Corte, el tema de los requisitos, pero repito, es lo que hay. Y frente a ello, yo estoy convencido que si se aprueba la bicameralidad, los propios partidos políticos, cuando presenten candidatos, espero, una reformada ley de elecciones o código de democracia, de lo cual yo sí que es más urgente que esto. Y claro, y si me da el tiempo, yo sí quisiera luego ir al código de democracia. No sé si ahorita o después. No, lo que quisiera es pedirle a Jorge que nos analice ya desde el tema constitucional esto de la creación del Senado y esta propuesta, que además ya limitada, no pueden tener características distintas, por lo tanto esto de que puede ser más reposado, gente de mayor, no sé, formación académica incluso, no va a ser. No, aquí sí una pequeña interrupción. Los propios partidos políticos se encargarán de que aquellos miembros de sus movimientos políticos con mayor experiencia... Los que los vayan a representar. Claro, vayan al Senado y los otros vayan a la Diputación. Claro, pero los partidos políticos o los movimientos que a duras penas logran armar listas para presentarse... Esos no van a tener representación. ¿Cómo van a estar? Jorge, este mecanismo y en la unificación que usted también ha dicho... ya no nos pasa solo por eliminar el Consejo, sino crear esta segunda nivel de la legislatura como el Senado. Y uno dice, ¿qué ha durado más en el Ecuador como experiencia? La unicameralidad. Al fin y al cabo son 40 años, ¿no? Y la bicameralidad casi... Siempre ha sido constante, claro. La bicameralidad pero así de corrido. De corrido, sí. Claro. Siempre tuvimos dos cámaras. No, siempre no. Pero no de corrido, 40 años... Recordemos, son estas. Sí, pero la bicameralidad la tuvimos más de siglo y medio. Jorge. Sí, es un buen debate, sin duda. ¿no? Hay algunas reflexiones que hacer en torno al tema de un Congreso de dos cámaras. La primera, de tipo
político y de origen histórico de la bicameralidad. En principio responde a la Constitución norteamericana de 1787, en donde la representación de los ciudadanos estaba dada en la Cámara Baja y la representación territorial estaba dada por los estados. En este sentido, la primera idea es que el sistema federal supone la existencia de un Congreso de 2 cámaras, porque los territorios van representados en la Cámara Senatorial. ¿Qué ocurre en las realidades comparadas en América Latina? Bueno, tenemos de todo. El Congreso colombiano es bicameral y es un estado unitario. Por el contrario, el caso venezolano tenemos que es un estado federal y tiene solo una cámara. Entonces, claro, hay algunas particularidades que nos hacen pensar, bueno, en el origen histórico, en la conveniencia o no. De cara a lo que ocurre en el Ecuador, históricamente se ha tenido más veces, es Congreso bicameral. Sí, claro. La bicameralidad ha sido una constante. De hecho, específicamente es la Constitución en 1830, esta del retorno a la democracia y este último periodo de los 40 años, los que hacen en donde hemos tenido la unicameralidad. Ciertamente ha sido más bien la constante tener congresos que tengan 2 cámaras, bicameralidad, que tengan 2 cámaras, ¿no es cierto? Incluso en algunos casos sin elección, sino de representación funcionales, ¿no? y funcional, lo que se denominaba la representación funcional. Cosas a favor, bueno, por un lado está la posibilidad de que la Cámara Alta sea la que revisa lo que hace la Cámara Baja y en este sentido tener normas, leyes que sean elaboradas en mejor sentido. Por un lado eso podría ser un punto a favor, pero existirían también de pronto razones para decir que no necesariamente la calidad del debate en principio podría mejorar. Puede ser que sí, puede ser que no. Luego la Corte Constitucional, concretamente respecto a los 10 años de experiencia, así como la existencia de un título universitario para poder postular, declaró que restringían derechos y en este sentido no acogió estas 2 cuestiones. Sin embargo, bueno, creo que los partidos políticos tendrán y los movimientos la responsabilidad adecuada para seleccionar también a sus mejores figuras y sean estos los que lleguen al Senado finalmente. Esto es un tema también que va más allá de lo que dicen las normas constitucionales, es decir, también la comprensión, la responsabilidad política que tienen los actores. Tendrán que ver que sus mejores cuadros, ¿no es cierto?, hombres y mujeres que estén en las mejores condiciones para hacer un trabajo adecuado. Tomar en consideración que finalmente la posición institucional del Senado es fundamental en este Congreso bicameral de darse paso a esta iniciativa, porque finalmente, por ejemplo, el que preside el Senado presidirá el Congreso en su conjunto, en pleno, esta Asamblea Nacional, el plenario. Por otro lado, es el que decidirá finalmente sobre los juicios políticos, digamos, sobre el nombramiento de determinadas autoridades, con la participación, por supuesto, de la Cámara Baja, pero la voz cantante, en definitiva, la tendrá principalmente el Senado. En este sentido, entonces, creo que lo que hace la Corte Constitucional es conforme al modelo constitucional en cuanto a señalar que podrían suponer que se pida un título universitario y, por otro lado, los 10 años de experiencia, restricción de derechos. En efecto, yo lo considero que es así, pero evidentemente, yendo más allá de la norma constitucional, será adecuado entonces que los partidos políticos, en caso de que esta iniciativa, por supuesto, sea aprobada, finalmente vean sus mejores cuadros. Habrá gente que pueda venir del ámbito profesional como tal, ¿no es cierto?, con título universitario, pero también gente que venga de otras experticias muy saludables y necesarias, que dan cuenta de la diversidad representan la realidad pluralidad del país, claro. Así es. Representan. Jorge, esto tiene que estar entonces aprobado antes de las elecciones y ya vamos a ir con Patricio sobre el tema del Código de la Democracia, que también tendría que adecuarse a esta propuesta. Tendría que ser así. ¿No es cierto? Tiene que ser así. Pero, ¿y si pasa después será para qué? ¿Para el siguiente periodo? No sé, yo creo que tratarán de unificar el tema de tiempos. ¿Qué dice la Constitución? Que está prohibido hacer reformas legales un año antes. Pero luego esta forma de interpretar solo reformas legales, yo creo que una interpretación sistemática sería en general reformas normativas. Al no Código de la Democracia. Exacto. No sobre la... Claro, entonces tendría que ver qué tipo de para, por ejemplo, elegir senadores. Claro que sí, también. Y como se dice, bueno, una enmienda tomaba un año en promedio, en cambio una reforma parcial podría ser unos meses menos, pero claro, estamos hablando de 6 meses recolectar firmas y luego entre 4 y 5 meses el trámite en sede parlamentaria. ¿Podrían reducir esos tiempos? No, los tiempos no se pueden reducir, porque eso es justo la rigidez de la Constitución, garantizar que se pueda discutir con un intervalo de tiempo, los candados. O sea,
hacerle más difícil el procedimiento. Por más que se esmeren en recoger firmas, tienen un tiempo para hacer eso y no más. Y luego, claro, se envía esa propuesta por parte de la Iniciativa Ciudadana al Congreso. La Asamblea Nacional en 72 horas tendrá que enviar eso al Consejo Electoral para que califique las firmas, y en un plazo de 7 días tendría que responder ya el Consejo Electoral. Y luego el debate. 7 días, claro, el debate. 90 días entre primero y segundo, y luego dentro de los 45 días ya se convoca a referéndum. Entonces, claro, pero para todo esto hay que tener un código de la democracia destrabado que permita tener ¿Cómo empatar las dos cosas, Patricio? Es correcto. No he tenido el gusto de conocerlo a Jorge Benavides, y hoy tengo el gusto de hacerlo. Y concuerdo con él, concuerdo con lo que ha dicho. Es la verdad. En el tema bicameral, a veces suele ser bueno, ¿no? Claro, sí, a veces es bueno estar de acuerdo, no solamente desacuerdo. Y, por ejemplo, concuerdo con él, muchacho joven, inteligente, que habla, y con razón, de que históricamente la bicameralidad ha tenido mucho más tiempo de vigencia que la unicameralidad. Es más, lo de la unicameralidad le viene al Ecuador cuando salimos 78. De la dictadura. Sí. Claro, salimos de la dictadura. Por lo tanto, tiene su sesgo diferente a lo que el Ecuador siempre tuvo. Yo soy partidario de la bicameralidad, y qué bueno que Jorge, que tiene conocimiento de orden jurídico, esté de acuerdo. Y luego él dijo una palabra, dijo, va al plenario. Por eso se llama plenario. Se llama plenario, y la gente a veces no sabe por qué se llama plenario, porque se reúnen las dos cámaras al plenario, y en el plenario se resuelven las cosas importantes del primer poder del Estado, que es el poder legislativo. La Constitución del 78 el plenario era la reunión de las comisiones legislativas permanentes. Claro, y además tuvimos que escoger, porque así decidió la dictadura, entre dos opciones, la del 45 reformada y la nueva. Y la nuevona le decían. Sí. Y claro, se decía la nuevona o la del 45 reformada. Yo no estoy de acuerdo con estos esquemas. Yo pienso que hay que hacerle caso a Montesquieu, los 3 poderes del Estado, hay que hacerle caso a la bicameralidad, y tal vez a Jorge se le olvidó decir que dentro de las potestades de ese plenario no solamente están las que él dijo, sino que faltó una, las amnistías. Oiga, las amnistías son una cosa muy seria. Amnistiar a alguien o a un grupo de personas por algún eventual delito político es una cosa muy seria. Entonces, estas amnistías solamente pueden ser dadas o por el Senado o por el plenario, no por la Cámara de Diputados. Así rezaba antes y así debería ser. Bien, voy al Código de la Democracia. Hay ciertas cosas en el Código de la Democracia que tienen que ser cambiadas. Por ejemplo, la famosa digitalización. Le partieron a Manabí en 2, le partieron a Guayas en 4 y a Pichincha en 4. Yo no tengo nada contra la provincia de Los Ríos, tengo muy buenos amigos así, pero se convirtió en el distrito más grande, elige 6 diputados. La provincia de Los Ríos versus 5 de cualquiera de los distritos partidos de Guayas, Pichincha y Manabí. Primero. Segundo, ¿para qué se hizo esto? Es un invento para que las cabezas de la primera mayoría ganen. Tengan más opciones. Claro, tengan más opciones, y con eso se logró algo que, unido al sistema de Hunt, que voy a hacer referencia, se logró lo siguiente, y voy a dar 2 ejemplos rápidos, Francisco Consubeña. En la provincia de la SOAY, en el periodo anterior, con el 53% de los votos, hubo un movimiento político, se llevó el 100% de legisladores. Es decir, que hubieron 47% de azuayos que no tenían representación, y eso no es democracia. Eso no está bien. Primer ejemplo. El segundo, en mi provincia, la de Pichincha, con el 42% de los votos se llevaron el 75% de legisladores. Y un tercer ejemplo, en toda la composición del régimen del periodo anterior, yo, Dios mediante, con el apoyo popular fui reelecto legislador, pero en el anterior, con el 53% tuvieron el 80% de la Asamblea. Por eso es que pudieron hacer enmiendas a la Constitución, que se requiere mayoría de 91 votos, 2 tercios. Por eso es que pudieron hacer todo lo que han hecho. Pudieron aprobar la ley de comunicación sin debate, Francisco. Y hago una pequeña digresión. Yo me puse a las reformas de la ley de comunicación, y usted lo sabe, porque lo he dicho varias veces. Era que eliminarlo. Tenía que ser derogado, porque el inconstitucional no se reforma, se deroga. Es como ponerle su parchecito y su cosa muy bonita para que un delito no parezca hacerlo tanto. Ponerle su acordeón, decía alguien. Por tanto, yo creo que debe ser eliminado eso de partir a las provincias en pedazos para sacar rédito. Y segundo, el sistema de Hunt. Yo soy de los que propongo un sistema que se llama sistema proporcional directo. ¿Qué significa esto? Que si un movimiento político tiene el 15% del apoyo popular, tiene el 15% de diputados. Y si tiene el 4%,
de apoyo tiene el 4% de diputados, hasta donde alcance. Ajá. Y el que tiene 40% tiene el 40% de diputados o de concejales, o como fuese, de elección popular. Eso se llama sistema proporcional directo y por listas, porque las filosofías, las ideologías tienen que estar representadas por un grupo de personas de una misma tendencia. Con lo cual ayuda a fortalecer la organización política. Se fortalecen los partidos políticos, se les da más seriedad, por eso que si esto lo combinamos con la bicameralidad, llegaríamos a un sistema mejor. Churchill decía que la democracia es un mal sistema, pero es el menos malo de todos. Eso decía Churchill y tienes razón. Y tercero, en ese código de democracia, que tiene que ser aprobado antes del 20 de noviembre. 20 de diciembre, para que al 20 de enero tenga el presidente el tiempo de revisarlo y si hay algún veto parcial, el que esté vigente antes del 21 de febrero del próximo año, porque por aquello de un año, ¿no? Por aquello de un año. Cuidado, quieran hacer lo que hicieron la vez pasada. Me tomo un minuto para contar lo que hicieron la vez pasada. El sistema de Hall fue incorporado, y Jorge debe saberlo, fue incorporado en febrero del 2012, anótese bien la fecha, febrero del 2012. Pero y las elecciones eran en enero del 2013, como solamente mediaban 11 meses, decidieron cambiar la fecha de las elecciones a febrero del 2013. Para que coincide. Claro, es como que Jorge Benavides va manejando su carro, llega a un puente y en el puente dice, prohibido estacionar aquí. Jorge, que es vivísimo, se baja del carro y mueve el letrerito una cuadra más abajo y se parquea. Eso hicieron. Entonces, eso tiene que ser cambiado. Bueno, Jorge, quedémonos con lo último, que maneje bien el carro, pero además lo de vivísimo, ayúdenos con el tema. ¿Cómo vincular las dos cosas? Porque van a estar esta reforma o parcial más el Código de la Democracia, que desde mi punto de vista, este rato es lo más urgente. Bueno, por un lado, como se señala, existe la posibilidad de hacer modificaciones un año antes, como dice la Constitución, pero ahí incluso habría alguna discusión. En principio, la interpretación literal sería que se prohíbe reformas de tipo legal. Pero una interpretación sistemática podría decir en general normativas, de cara a la idea de que exista una estabilidad jurídica, una seguridad jurídica, una certeza en las normas para poder competir en la elección. Entonces creo que incluso más allá que diga reformas legales, yo entendería que sería en general reformas normativas. No solo lo que puede resolver el Consejo. Y constitucionalmente incluso. Pero bueno, haciendo otro tipo de interpretación podríamos decir reformas legales. Habría que acoger lo que señala Patricio para que en los tiempos adecuados se pueda procesar las modificaciones. Pero creo que este rato la discusión también, y aprovechando los 40 años justo del retorno a la democracia que se celebran en este mes de agosto, ¿no es cierto? A partir de la puesta en vigencia el 10 de agosto del 79 de esa Constitución que fue aceptada en referéndum. Hay una constante en los análisis que se han hecho de estas tres constituciones a advertir que todas las reformas que se han dado a estas tres constituciones han sido principalmente en asuntos de tipo coyuntural, más que sistemáticos. Para plantear cosas de ese momento político. Y eso se puede expresar incluso que las modificaciones constitucionales, así como legales, han ido en clave de modificar aspectos de tipo electoral, precisamente. Si uno analiza, por ejemplo, casi es una constante de que no exista un proceso electoral sin que previamente se hayan hecho reformas de tipo electoral. En el sentido precisamente de que las fuerzas políticas que en su momento han ostentado el poder han buscado maximizar su representación dentro de sus órganos de representación popular. Y en este sentido, un ejemplo de distorsión muy grande que hubo a este principio de participación fue dada, por ejemplo, en estos 10 años. En el Congreso, en la Asamblea del 2012, por ejemplo, en la provincia de Azuay, con un poco menos, o tal vez con la mitad más uno de los votos válidos, llevaron la representación de 5 asambleístas. Todos, 100%. Todos, el 100% en el 2012. 52.5%. Exactamente. Entonces es una distorsión grande que va en contra incluso de lo que señala la Constitución respecto a que los sistemas sean proporcionales. Hemos tenido dejón, dejar, ha habido algunos mecanismos, pero lo importante en esto finalmente tendrá que verse también de cara a una posible reforma el tamaño de la circunscripción, que es un elemento súper importante para tener en cuenta esto. Pero digo en general que todo este tipo de reformas, sean constitucionales o sean legales, se han dado al fragor de la coyuntura. Y eso no ha permitido que las instituciones se asienten adecuadamente. Por ejemplo, la Constitución del 79 fue modificada en 20 años cerca de 5 o 6 veces, y 3 de estas nacieron por plebiscito.
la del 94, la reforma del 95 con el arquitecto Durán Pero Ballén, ya en el 84, y la del 97, en el 83 también. Se hicieron Así unas es, reformas, se cuando aprobaron, se cambió y el de Congreso mismo. Así es, cuando Claro. pasó el nombre incluso de Cámara a Congreso, claro. y los Fue de periodos inmediato, o sea, de 4 a fue, 5, de sí. 5 a 4 años para los legisladores, así como para el Ejecutivo. Entonces, lo que uno puede decir al realizar un balance de todo lo que ha ocurrido es que, más allá de la coyuntura que tenemos este rato por el Consejo de Participación, pensar en una reforma adecuada a la Constitución en general del 2008 e ir, por ejemplo, matizando aquellas cosas que se han sostenido en las mesas de análisis, que en la Asamblea se lo ha dicho constantemente, en medios de comunicación, en las universidades, en todo tipo de espacios, en gremios empresariales, sindicatos, en fin, esta idea de este presidencialismo exacerbado. Creo que un primer paso sí es devolverle esas competencias a la Asamblea Nacional. Esto fue perverso en el sentido de aminorar competencias a la Asamblea, fortalecer este órgano que no era electo por voto popular y en definitiva que respondía a la lógica del Ejecutivo. Pero sería necesario pensar más allá sobre, por ejemplo, el papel de veto decisivo que tiene el presidente en el proceso de creación de las leyes. Si uno ve, por ejemplo, el Congreso crea la norma, la Asamblea crea las leyes, pero finalmente de iniciativa del Ejecutivo nacen las principales propuestas. Cuando, por ejemplo, si vemos el presidencialismo puro, como es el norteamericano, el presidente de la República no tiene iniciativa legislativa. En América Latina los presidencialismos sí tienen como jefe de Estado y jefe de gobierno, lo cual está bien, pero habría que matizar ciertos poderes reforzados. Así es. ¿Cuánto podría ser como colegislador? Porque ahora, desde los 10 años anteriores, no solo que ponían el veto, sino que enviaban textos que nunca habían sido debatidos y los otros le aprobaban tal cual. Claro, adicionalmente existía este uso inadecuado de la institución del veto y, por ejemplo, se vuelve muy complejo que la Asamblea se ratifique en su proyecto inicial cuando le requiere para esto una mayoría de 91 votos y para allanarse al veto hecho por el presidente una mayoría simple. Así es. Una mayoría simple cuando todas las leyes se aprueban por mayoría absoluta. Entonces hay este tipo de cosas que deben ser analizadas. Tratadas, pero bueno, pero al tema urgente. Código, usted diría que el código de la democracia tal como nos es indispensable entonces. Claro, se tiene que hacer algunas reformas y sobre todo, y es urgente. De cara a las elecciones del 2021. Incluso, por ejemplo, están las modificaciones al reglamento, incluso dentro del Consejo Electoral para el tema de adecuar los instrumentos de democracia directa a partir de la sentencia de la Corte Constitucional. Pero bueno, hay una serie de modificaciones que están haciendo al respecto. Y ahí hay una cosa para el Código de la Democracia y el cumplimiento de la fiscalización de la Asamblea, Patricio. Hay cosas que ustedes ya podrían hacerlo, como modificar la ley interna de la Asamblea, modificar estos reglamentos a través de los cuales el Consejo de Administración tiene algunas atribuciones que a veces frenan no, a veces han venido frenando. Que debería tener. El tema sancionatorio. Entonces, tenemos el tema del Código de la Democracia, que con estos parámetros, el ambiente en la Asamblea para el tratamiento de eso, Patricio. Es bastante bueno. Creemos. ¿También? Sí, yo creo que va a haber los votos suficientes para hacer aquellos cambios que menester. Quiero hacer referencia a algo que dijo Jorge. Ahí no estoy muy de acuerdo con él, si es que le entendí bien, el tema del excesivo presidencialismo que se redactó en Montecristi. Es tal nivel de presidencialismo, la actual Constitución, que el presidente tiene un poder desmesurado. Tan desmesurado tiene que a través de un veto, y bien decía Jorge el tema de los 91 votos versus los 70 que se requiere, es tan desmesurado que en la práctica a través de un veto se pueden hacer linduras. Esa es la verdad. Montar una ley. Pero si a través de un veto se montó el tema de Hunt, pues. A través de un veto se aprobó, se resucitó el sistema de Hunt, que además fue declarado inconstitucional en su momento, por el Tribunal de Garantías Constitucionales, así llamado pretérитamente, primera cosa. Segundo, hay cositas que tienen que cambiar. No hay derecho que en la actual ley se le entregue al ponente de una ley todo el poder. Existen ponentes y proponentes. Ponente es generalmente el presidente de una comisión que muchas veces ni siquiera sabe bien del tema, del proyecto que le han mandado a la comisión. Que le han mandado a su comisión y se vuelve de la noche a la mañana en el dueño de la ley, porque en el segundo debate, mi estimado Francisco, si no acepta, no se pone. No se pone, es que es increíble. O lo que nos pasó en la ley de comunicación, no solo que no acepta, se han olvidado de un artículo y el artículo 5 desapareció. El ponente de una ley y yo he discutido esto ya por 6 años, ya soy 6 años legislador, 6 años, 3 meses. Yo he discutido lo de ponente todos los meses, porque no hay derecho que el ponente en el segundo debate pone y quita lo que le da la gana.
Y si no quiere, no lo pone. Y si quiere, sí, de su sola voluntad. Es decir, una persona es dueño de la ley. Es que es increíble. Ahí hay una reducción de la representación de los legisladores. Yo lo que he propuesto es que hagamos los cambios para que quien tenga mayor potestad, si cabe así decirlo, sobre la ley, sea el proponente. Claro. Vea, yo soy proponente de la ley minera. Yo soy proponente de la ley minera, que es una ley que intenta, y lo digo en 30 segundos, eliminar los artículos 5 y 6 que son perversos. ¿Qué dice el artículo 5? Que una empresa minera no tendrá que pasar por procesos licitatorios solamente por ser extranjera. ¿A cuenta de qué? Imagínese usted la corrupción que puede darse. Y el 6 dice que no tendrá que pasar por procesos licitatorios solamente por ser estatal. Imagínese, unimos los dos y es Molotov, ¿no? Molotov. Claro. La 5 y la 6 implicaría que un ministro con su sola decisión puede a dedo poner, léase PDVSA, mi estimado Francisco, léase PDVSA. Entonces, o alguna de las mineras chinas. Así es. Yo propuse esa ley. ¿Sabe lo que pasó? Es que esto es increíble. Sé que me van a creer porque yo no miento. Yo propuse esta ley y el señor Vigilio Hernández, que era presidente de la Comisión de Régimen Económico en aquel entonces, archivó mi proyecto sin leerlo. Y yo dije, bueno, esto no es posible. Reclamé en la Asamblea e incluso muchísimos legisladores de Alianza País votaron a favor de mi moción, de que por lo menos se lo archive leyéndolos, tratándoselo. Entonces, ese proyecto de ley tiene un proponente que es Patricio Donoso, pero tenía un ponente que era Vigilio Hernández. El ponente era dueño de la ley y no yo, que fue mi iniciativa, primera cosa. Segunda, imagínese usted lo que es, y ya lo dijo usted con mayor prestancia que la mía, que una sola persona sea el dueño de la ley contra el resto de los 136 legisladores que ya no podemos opinar. Y es lo que está pasando ahorita en muchos proyectos de ley. Por eso que yo he propuesto este cambio. Y eso tenemos que hacerlo en el Código de la Democracia. Jorge, esto demuestra una cosa, que hay un andamiaje legislativo, un andamiaje de leyes que han ido no solo poniendo candados, trampas para que no podamos salir de este esquema con un estado de propaganda que nos convencía de que aquí había una democracia de un solo partido. Sí, bueno, los arreglos institucionales o normas jurídicas responden para quien tiene el poder en su momento. Claro. Lo importante en estas cosas es que esas normas den cuenta de la pluralidad que existe en una sociedad. Ya la teoría señalaba de que el dominio de la mayoría política sobre la minoría política se daba solo en términos de que se sujetaba a lo que decían las normas. Y en este caso, bueno, finalmente hay un diseño que está detrás para concentrar poderes. Hay cosas importantes, sin duda, en la Constitución de 2008, pero hay temas también importantes como el tema de derechos y garantías, pero también hay una participación fuerte del Estado que en los actuales contextos económicos no necesariamente ocurre esto. Yo sostenía que incluso cuando se discutía que era inadecuada la existencia del Consejo de Participación porque estatizaba la participación, yo decía que sí existía asidero jurídico en la Constitución de 2008, porque en la fórmula de que el Estado constitucional de derechos en su momento se discutía. La idea no era que el Estado poseía derechos, sino que el Estado no solamente que no violentaba, sino que promovía. Claro. En esta lógica de promover de derechos, los derechos de participación. Garantizar los derechos. Exacto, pero los derechos de participación no eran la excepción. Entonces el Estado podía también entrar a querer organizar la participación ciudadana, algo que es desde una lógica desde los ciudadanos y no desde el poder público. ¿No? Yo les quiero agradecer a ustedes. Me quiero robar 20 segunditos. Por favor. Por todo lo dicho por Jorge y lo que hemos debatido hoy, Francisco, con su venia, es que reitero la necesidad de la bicameralidad. Pablo Dávila tiene razón. Gustavo Noboa, Rosalía Arteaga son personas con experiencia, tienen razón. Tenemos que ir a una bicameralidad para precisamente sustentar lo que hoy hemos debatido. Jorge, para darle también los 20 segundos. ¿Usted cree que este es un mecanismo, la bicameralidad, que sí? Yo sinceramente digo, en estos 40 años creo que la unicameralidad para decirlo nos ha dado unos resultados que se podría estructurar de mejor manera. Sí, es discutible, pero tampoco creo que la bicameralidad per se pueda mejorar la calidad de deliberación, que eso es lo que nos importa. Pero mejorar lo representativo, lo del Consejo de Participación también. Tendría que desaparecer. Y hay que pensar luego qué hacemos con la función de transparencia, porque el Consejo solo era un ente más que queda ahí pendiente. El tema de la fiscalía también es importante. Lo de la fiscalía es así. Voto, pero 100%, hay que darle independencia. Hay que darle independencia. Parece que hay aquiescencia, pero de las voluntades de la legislatura para procesar los tres temas van a ser aprobados. Y eso está bien. Bueno, han estado con nosotros el señor vicepresidente de la Asamblea, arquitecto Patricio Donoso, y el doctor Jorge Benavides, constitucionalista y decano de la Facultad de Derecho de la UTE. Muchas gracias a los dos. Nos estamos encontrando el día lunes y conmigo al mediodía en Diálogos.
Gracias. Inicio de espacio promocional y publicitario.